la música en vera comienza nuestro homenaje a la Madre Laura. Señor, pon en mi boca las palabras justas y reverentes para este homenaje. Ahora verá que todos los que estamos dichosos, muchísimo, con la canonización de la Madre Laura, queremos ser parte de su familia o haber tenido un pariente lejano que la hubiera conocido. En mi caso, estoy por ahí bien cerquita, aunque no soy de los mismos Montoyas, ni llevo el Upegui, ni el Echavarría. Sin embargo, en mi familia López, mi abuelo Emiliano fue benefactor de la comunidad, sobre todo en la sede de El Cuchillón, donde tantas veces fuimos con la madrina, la mamina Judith, ella sí, bien amiga de la negra, como le decía con sumo afecto a la madre. Mamina contaba del carácter dulce, del carisma único que siempre la rodeaba y nos llevaba, muy niñas, a mi prima y a mí, a Belencito, a recibir los dones que la madre prodigaba desde el cielo con sanaciones por el solo hecho de reposar en la camita sencilla donde ella había muerto, precisamente en ese año de 1949, el mismo año de la muerte de mi dulce y tiernísima abuela Juana María. Sin ser, pues, de la propia familia, ni haber nacido por el 49, lo éramos por los relatos que hacía de la madre la tía Judith, su amiga del alma. Por eso se nos quedó para siempre en el corazón su imagen de mujer religiosa, única en su temple y en su donosura. Sin embargo, una presea mayor se unió a la veneración por la Madre Laura. La tía menor cortó sus hermosas y largas trenzas que la familia mantenía en un cuadro con la inscripción de su renuncia al mundo. Y así fue como la tía María Jesús, bellísima, llamada así en el bautizo, ingresó muy jovencita a la comunidad de las hermanas misioneras de la Madre Laura. Y siempre, todos los que la conocimos como la Madre San Vicente, la supimos bondadosa y excelente religiosa, viajera por lugares remotos del país. La visitábamos varias veces en La Pintada, donde había una casa misionera, y allí celebrábamos con las niñas que vivían las fiestas del 19 de marzo, día de San José. Todavía recordamos aquella canción en alabanza: «Oh José, tu favor imploramos, y en tus brazos queremos morir, y después de morir esperamos hasta el cielo contigo subir», porque ya sabemos que San José es el patrono de la buena muerte. Como decía Monseñor Flavio Calle, a un lado la Virgen y a un lado el Señor, tenía que morir demasiado exaltado hacia el cielo. En agosto del año 2012 asistimos al encuentro de poetas frontineños. Queremos contarles que viajar hacia Frontino por esa carretera de verdes y prodigios siempre será un asombro. Algunos de los escritores, los más privilegiados, llegamos desde antes del encuentro y nos fuimos por derecho de afecto hasta Nutibara. Allí nos hospedamos en la casa de las hermanas Lauritas, como también se conocen afectuosamente. Y estuvimos conversando con ellas de los milagros de la Madre Laura, todo lo que ella hacía, sobre todo con las enfermedades más graves. Tanto que nos fuimos a visitar la escuelita que lleva su nombre, con la capilla al frente que la conmemora, en la vereda Curadiente. Si alguien peregrina hacia ese lugar, si alguna vez pasa por las veredas de Nusidó, Musinga y Novogacita, le suplicamos el favor de estaciarse en el vallecito que se forma entre las montañas antes de subir a la majestuosa cascada
Es un vallecito de hondo encantamiento, se percibe una luz diferente por el camino. También debe ser porque la madre Laura pasó por esos parajes del occidente de Antioquia y todo se iluminó con su presencia. Así, en su ausencia, se percibe una luz diferente. La vislumbramos por los vericuetos de la poesía, ya que no la conocimos en verdad en la presencia. La vislumbramos como la amiga del alma de la tía Mamina, quien nos enseñó a amarla, también como a otra madre. Dos mujeres, entre Frontino y Notivara, son exaltadas por la hondura de su obra hacia la comunidad, por toda la bondad que irradiaron con toda su vida. Hablamos de la madre Laura y de doña Gabriela Juay de Vélez. Loemos la memoria de estas dos mujeres que se dedicaron a hacer el bien en el mundo e hicieron de su existencia un canto al servicio y al amor. Aquí hemos invitado a la madre Laura en el reino de la literatura, porque fue una excelente escritora. Vamos a leerle algunos comienzos de su autobiografía, publicada por Editorial Vedut en Medellín en el año de 1971. Dice: autobiografía de la madre Laura, fundadora de las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena. Y la autobiografía está prologada por el padre Carlos E. Mesa, carmelita misionero, Medellín, 1 de junio del año de 1971. Leeremos algunos apartes de ese prólogo porque en esos apartes el padre Carlos Mesa nos va a enseñar los valores literarios de la madre Laura. Yo ya comencé a leerla, estoy por la página 42-43 y estoy tan maravillada que no voy a parar hasta que termine. Es una literatura mística, es una literatura que viene de Santa Teresa, de la Madre Josefa del Castillo, viene de las Confesiones de San Agustín, de la autobiografía de San Ignacio de Loyola, de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, de la historia de un alma, de la vida de Santa Teresa de Jesús. Tenemos unos antecedentes maravillosos en la literatura clásica, en la literatura eclesiástica, pero también quisiéramos destacar que la madre Laura aquí es también antioqueña. En la herencia de don Tomás Carrasquilla tiene un salero, una donosura, un gracejo para escribir que nos encanta. El padre Carlos Mesa nos va a contar por qué se hizo esta autobiografía. Son religiosas que no escriben para el mundo ni para volverse famosas, escriben siempre por mandato de sus confesores, como Hildegarda de Bingen, como Sor Juana Inés de la Cruz. Son mujeres que escriben porque esa escritura les es mandada para que sea una edificación para las religiosas y para que quien la lea entre en la maravilla de la vida religiosa. Y entonces una religiosa le dijo al padre José Arteaga, carmelita, le dijo: padre, ilustrísimo padre, ¿por qué no manda a nuestra madre que escriba su autobiografía? Y no llegó el momento en que el padre Arteaga diera ese mandato a la fundadora, sino que le tocó 2 años más tarde, ya en el Sarare, al padre Ledusal, egregio eudista francés, quien ordenó a la madre redactar la autobiografía, y así consta en los comienzos de la misma. Por eso es que este libro fue escrito, tiene más de 950 páginas. Y el padre está ahí saltando, es un prólogo maravilloso, muy largo y rico de leer. Y dice por allí: no creo tampoco que me haga blandear y ladear mi condición de coterráneo y primer biógrafo de la madre Laura. O sea que podemos leer una biografía de la madre escrita por el padre Carlos Mesa. Lo recordamos como excelente escritor, ensayista, periodista, pero de los muy buenos escritores que Antioquia ha dado. Entonces dice el padre: pero objetivamente, sopesando las cualidades y establecido un cotejo razonado con otros modelos del mismo género,
que gozan de dilatada sonadía en la literatura eclesiástica, no creo desorbitar las cosas si afirmo que la autobiografía de la madre Laura Montoya Upegui está a unos deditos tan solo de esos monumentos no perecederos que son las Confesiones de San Agustín, la autobiografía de San Ignacio de Loyola, la vida de Santa Teresa de Jesús y la historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Al final del prólogo, el padre Carlos Mesa nos dice lo siguiente: mi tarea es simplemente la apertura de un estuche para mostrar una joya primorosamente cincelada por una de las más aventajadas mujeres de la Iglesia en las últimas centurias. Es la iniciación de un camino que van a transitar en dilatados años caravanas de lectores y estudiosos. Es una invitación a la lectura, al asombro y a la imitación. Bien puede suceder que leídos estos encarecimientos preliminares haya quien los atribuya a exageración cariñosa. Sin arredrarse por lo poderoso del volumen, discurra el lector por esta selva de páginas y en llegando a las postrimerías, dígame con sinceridad si anduve menguado o sobrado en las alabanzas y ponderaciones. En su introducción a la autobiografía de San Ignacio de Loyola, publicada en Madrid en 1947 por el padre Victoriano Larrañaga, traza una breve pero erudita reseña del género autobiográfico en la literatura cristiana desde los indicios que afloran en las cartas de San Pablo, pasando por descollantes figuras del santoral hasta el impresionante relato de la conversión del filósofo español Manuel García Morente. En ese anaquel glorioso, en esa hilera de libros ilustres, sin desdoro ni achicamiento, se sitúa hoy la autobiografía de la madre Laura Montoya de Santa Catalina. Cada uno de ellos es el Evangelio, traducido a vida, y al acabar su lectura se siente uno obligado a preguntar como los discípulos de Emaús: ¿no es verdad que sentíamos abrazarse nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? La música de los hermanos mayores de nuestro país es la más apropiada que hemos encontrado para reverenciar la memoria de la Madre Laura, tan dedicada a hacer el bien entre las comunidades ancestrales de nuestra tierra. Y nos parece muy pertinente leer el prólogo de ella. Tiene un epígrafe, una coronita que dice: con caridad perpetua te amé y por eso te atraje a mí. Jeremías capítulo 31, verso 3. Reverendo Padre, entra en mi programa Obedecer hasta morir, porque si el amor es fuerte como la muerte, su hija, la obediencia, lo ha de ser también. Por eso, pasando por encima de mi deseo de quedar olvidada, comienzo a escribir esto, que puedo llamar historia
de las misericordias de Dios en un alma. Hágase, Dios mío, vuestra voluntad. Siempre he amado más esta adorable voluntad cuando me sacrifica, mas he de confesarlo. En el presente caso, siento toda la amargura del sacrificio y no sé por qué lo es. ¿Cómo ha de ser sacrificio para un alma el dar a las almas lo que su dueño para ellas le entregó? Mal andarán las cosas. ¿Será que, sin quererlo, me he alzado con alguna parte del depósito sagrado? Si así fuera, perdóneme Dios, ya que voy a cumplir este acto de justicia. Me olvidaré por completo del carácter humano de vuestra reverencia. No atenderé sino al sacerdotal. Veré algo más, si cabe, a Cristo Jesús en sus relaciones con mi alma, y por eso no guardaré consideraciones de molde humano. Le escribiré como si lo hiciera a Dios mismo, porque si no es a Dios mismo, no es posible mostrarle lo que Él ha guardado en el relicario más cerrado, cual es el alma humana. ¿No le parece, Padre mío? Para hacer estas confidencias no tengo las rejas del confesonario, pero cuento con las promesas del sigilo y sé además que por mal que exprese lo que en lengua humana no puede expresarse con fidelidad, seré comprendida porque el Espíritu Santo le acompaña. La fe vale más que los sentidos, ¿no es verdad? Estas son las fuentes de la libertad con que me prometo escribir esto. Supongo que vuestra reverencia no estará todavía muy hecho a mi modo de entender y de expresar las cosas, que, según me han dicho, es raro y un poco fuera del carril común. Quizás porque casi siempre que pienso o hablo me pongo del lado de Dios, y como lo ordinario es que se piense y se hable colocándose del lado de acá abajo, no todos me entienden. Por eso, Padre mío, lo autorizo para que, cuando una idea no me quede comprensible, es decir, cuando no llene el objeto de nutrir las almas para quienes Dios me las ha dado, me lo advierta con la libertad de quien es dueño de la cosa. Pero, Dios mío, ¿cómo hablar de mi ser? ¿De cuál ser? Si tú solo eres, si mi ser no es. ¿Cómo expresar esta idea si no tengo existencia fuera de ti? Si esto que llamo yo no es ni un punto, puesto que ese punto en un instante es un instante que se va. ¿Cómo puede decir el aire iluminado que es luz si la que tiene está en el foco? ¿Cómo puede decir el aire iluminado que es luz si la que tiene está en el foco? Si mi vida está en ti, ¿cómo puedo hablar de mi vida si no tengo vida? Si tú solo eres vida, si lo que tengo en mí es una muerte continuada en un medio que se va, si es un agonizar la vida humana, Dios mío, vida, vida, vida viva, vida única, ser único, ¿cómo puedo decir mi vida si ni es vida ni es mía? ¿Cómo diré yo si no soy, si tú solo eres? Las palabras yo y mi vida son una sombra, algo que está en ti y que me hace temblar de respeto. Dios mío, perdóname que al escribir algo de este yo, que no es, y de esta vida que solo está en ti, tome estas palabras, tan impropiamente como mías, y que hable de ellas como llevada de la necesidad de tomar lo que realmente no me pertenece, por falta de algo que sea propio y real. Quiero, pues, tomar estas palabras en sentido negativo. Así, cuando diga yo, quiero decir esta que no es. Y cuando diga mi vida, quiero decir
esta agonía con la cual es preciso acabar para encontrarla en ti, vida única. Tomadas en este sentido mis palabras, comienzo a cumplir tu amorosa voluntad. Cuando entro dentro de mí y veo esto que llamo mi ser, se me ocurre ver, bien deslindados, dos rayones en un espacio de tiempo, el uno negro y el otro de luz. El primero es el que llamo yo, y comienzo cuando comenzó, en el tiempo, cuando fue tu voluntad que existiera. El otro es lo que es tuyo y jamás ha comenzado porque es eterno. Es aquello que mostraste cuando dijiste: con caridad perpetua te amé, y por eso te atraje a mí. Aquel es oscuro, porque es una negación de existencia propia, porque es un jirón de nada, un poquito de poquedad, porque es ignorancia y pecado. Este es luz, porque es tuyo, porque es real, porque es amor, porque es vida, porque es un eterno presente, porque es lo que es. Con mi muerte, estos dos rayones se confundirán como si fuera uno solo y persistirá solo la luz de tu ser. Esta será tu gloria, esta será mi felicidad. Los dos cabos del rayón oscuro estarán el uno en tu caridad perpetua te amé. Con caridad perpetua te amé. Y el otro en el término de esta frase, por eso te atraje a mí. Solo tiene existencia aparentemente separada en el tiempo. El rayón de luz es simplemente eterno. Qué dicha pensar que no puede existir mi felicidad sin tu gloria, ni esta sin hacerme feliz. Viva tu vida, viva, viva tu ser tan existente. En esto, pues, que llamo mi vida, hay dos campos, el tuyo y el mío. De ambos debo hablar. Del último hablaré sin apartarme sino aparentemente del primero. Es mi vida natural, es mi ser humano. Por esto comenzaré sin apartar mis miradas del tuyo que sustenta el mío. Autobiografía de la Madre Laura, fundadora de las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Primera parte, capítulo primero, lugar de nacimiento, sus padres, filiación divina, nombre, fe de bautismo, singularidades de su infancia. Del Salmo 39, versos del primero al segundo. Comienza la autobiografía. Con ansia suma estuve aguardando al Señor y por fin inclinó a mí sus oídos y escuchó mis súplicas. Él me sacó del lago de la miseria. Lugar de nacimiento, mis padres.
Comenzó lo que impropiamente llamo mi vida natural en Jericó de Antioquia el día 26 de mayo de 1874. Fueron mis padres Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, ambos cristianos sinceros. No conocí a mi padre. De él solo sé que fue comerciante y médico, que sus costumbres fueron intachables y que su sangre hervía cuando se trataba de la defensa de la verdad y la justicia, que murió sin sacramentos en defensa de la religión el 2 de diciembre del año de 1876. Mi madre, hija de Lucio Upegui y Mariana Echavarría, nació en Aná el 10 de febrero de 1846. Contrajo matrimonio a la edad de 29 años. Fue piadosa, caritativa, y a tal punto era notoria la seriedad de su carácter y su piedad, que sorprendió a todos el que eligiera a un esposo después de haber desdeñado la mano de un alto magistrado y de otros connotados caballeros. Su carácter, siempre igual y gracioso, sin pretender serlo, le conquistaba la amistad y el cariño de los de su esfera y el respeto de sus inferiores. Constante y magnánima en el sufrimiento, enseñó a sus hijos, fuimos 3, a despreciar lo transitorio y a suspirar por lo eterno. Tan seria en sus afectos que jamás recuerdo que nos hubiera besado. Lloró la muerte de mi padre ante el sagrario y en la oscuridad de la noche durante 20 años. Jamás se le oyó una queja y soportó los rigores de una viudez pobre con fortaleza edificante. Tan generosa en el perdón de las injurias que sobre sus rodillas nos enseñó a amar, orando por el que labró su dolor haciéndola viuda. Cuando ya grandecita le pregunté en dónde vivía N.N., ese señor que amábamos y que yo creía un miembro de la familia por quien rezábamos cada día, me contestó: ese fue el que mató a su padre. Debemos amarlo porque es preciso amar a los enemigos, porque ellos nos acercan a Dios haciéndonos sufrir. Con tales lecciones era imposible que corriendo el tiempo no amara yo a los que me han hecho mal. Creció mi madre siempre en virtud y fortaleza y terminó su vida a los 77 años de edad, siendo religiosa misionera con el nombre de Hermana María del Sagrado Corazón. Coincidencia rara, nació el 10 de febrero de 1846 y murió el 10 de febrero de 1923. De su piedad da testimonio el hecho de que jamás quiso que un hijo pasara ni una sola noche sin bautizar. Mientras no hubiera recibido el agua santa, no era tan perfectamente abrazado. Mi filiación divina. A esta circunstancia debo la felicidad de no haber estado privada del santo bautismo sino 4 horas. Nací a las 8 de la mañana y me bautizaron a las 12 del mismo día. Es la primera gracia con que Dios regaló mi entrada en el mundo. La noche del 26 de mayo de 1874 me encontró ya hija mimada de Dios. Dios mío, que pronto comenzaste a mostrar predilección por esta miserable criatura que tan ingrata te ha sido. Aquí sí que mostraste la verdad de aquella palabra. Con caridad perpetua te amé y por eso te atraje a mí. Diríase que el materno claustro te privaba de estrechar tu criatura con los lazos del amor de predilección y por eso te apresuraste a hacerla tuya, metiéndola en las redes de la gracia santificante tan luego como estuvo libre del materno encierro. Ay,
Cuánto dolor me causa el pensar que criatura tan amada no hubiera esperado a darse cuenta de tus misericordias para ofenderte. Vea aquí, reverendo Padre, el principio del rayón de luz en el tiempo, paralelo al rayón oscuro que tan pronto empecé a trazar con tinta de negación y oscuridad. La fuente bautismal de la antigua iglesia de Jericó fue mudo testigo de mi filiación divina a los claros resplandores del sol del mediodía. Por eso, al conocerla en 1909, es decir, 30 años después, derramé un torrente de lágrimas, dulce mezcla de amargo dolor por mi ya perdida inocencia y del más acendrado agradecimiento ante aquel mudo testigo del primer beso de aquella caridad perpetua con que me amaste, Dios mío, desde la eternidad. Por eso, al entrar a la ciudad que me vio nacer, antes que recorrer sus calles, antes que mirar sus edificios y aún antes de adorarlos en tu sagrario, busqué con ansia loca el único objeto que allí perseguía, la sagrada pila bautismal, diciendo dentro de mí: oh, mi estola bautismal, oh, mi inocencia perdida, oh, mi inocencia que te fuiste, oh, mi filiación divina ya desfigurada. Mis lágrimas alarmaron a mis compañeras de viaje, que no sentían como yo el dolor de una joya perdida, ni el hálito de un amor perpetuo, exteriorizado 35 años antes en aquel lugar. Desahogado mi dolor en aquel lugar, volvimos a tomar las cabalgaduras que habíamos dejado en el atrio de aquel templo y nos dirigimos a la casa de un hermano de mi padre. Visité después la casa donde nací. Me refirieron las alegrías y dolores allí pasados por mis padres, pero ya nada me conmovió. Todo era muerto para mí, menos la fuente de donde Dios me dio el primer ósculo. Fueron mis padrinos de bautismo 2 hermanos de mi abuelo paterno, Domingo y Juliana Montoya. Sus virtudes perfumaron su existencia larga y fueron otro florón con que Dios adornó mi frente al venir a la vida. Mi nombre, Laura. El nombre que me dieron no fue elegido por los míos, merced a la diversidad de deseos de mis padres. Él quería que me llamaran Dolores y mi madre quería que me pusieran Leonor. En este caso terció el sacerdote que me bautizó y, abriendo el martirologio, eligió el primer nombre que se le presentó. Me nombraron Laura. Cuando conocí que tal nombre se deriva del laurel, que significa inmortalidad, lo he amado porque traduce aquella palabra: con caridad perpetua te amé. Si es perpetua, ha de ser inmortal, e inmortal ha de ser mi amor, y mi nombre fue el sello de esa inmortalidad de amores entre Dios y su criatura. Inmortal ha de ser la fe con el nombre que recibí. Bien cuidaba Dios del nombre de su amada, porque cuando al cambiármelo, según la costumbre en la congregación a que tengo la dicha de pertenecer, el ilustrísimo señor don Maximiliano Crespo, nuestro fundador, se opuso a que lo cambiara, diciendo: Laura ha de ser su nombre. Todo es predilección de parte de Dios. Por la mía, no he hecho otra cosa que sembrar muerte en el jirón de vida eterna que Dios infundió en mi alma con el santo bautismo. Hasta el nombre ha salido mal librado en mis manos. En la inmortalidad salpicada de muerte es en lo que he venido a quedar.
Dicen que el tambor es de los instrumentos primigenios de la música más sentidos, más trascendentes, porque significan el latido del corazón. Estos tambores, estas flautas, estos instrumentos tradicionales están haciendo acá este coro de bendiciones en la lectura de la infancia de la madre Laura Montoya. Continuamos en la página 26. Singularidades de la infancia. Como me propongo, reverendo Padre, referir todo aquello con que Dios especializó, por decirlo así, mi existencia, preparando el destino a que me llamaba en la obra de su providencia. Permítame que consigne aquí algo que, aunque no siempre muestra el fin para el cual lo encaminó Dios, de un modo claro, por lo menos merece tenerse presente por cuanto se aparta de lo ordinario, circunstancia que me mueve a creer que quizás entra en el plan de Dios al crearme. Se me ocurre, reverendo Padre, que es como cuando uno regala un objeto precioso, que se complace en ponerle florecitas, cintas o un perfume raro. Claro que aquello es tan accesorio que de ninguna manera forma parte del regalo, mas si muestra el gusto, el amor, el respeto, la delicadeza del autor de la dádiva, ¿no es verdad? Entonces queda hermoso el regalo, porque sí lo ha mostrado ese gusto y ese amor. Pues al darme Dios la vida natural, ese gran don, quiso adornarlo, perfumarlo, atarlo, como quiera decirse, con algunas sartas raras que, aunque no necesario a mi formación especial, obligan mi agradecimiento. Son las siguientes. Primera, no lloré al nacer, ni lo hice hasta 6 meses después. Habituados mis padres al casi continuo llanto de mi hermana mayor, creyeron que alguna enfermedad motivaría esta rareza. Consultaron a un médico, quien después de examinarme halló que la chica tenía una salud completa. A veces pienso que, como Dios no hace nada al acaso, esta circunstancia extrañaría algo de mi futuro destino. Claro que lo entrañaría. Me necesitabas, Dios mío, perdóname esta palabra, me necesitabas guapa, tan sin nervios, tan aguantadora. Además, ¿cómo había de llorar al entrar en la vida aquella que tanto iba a agradecerte ese préstamo? Aquella a quien ibas a hacer tan venturosa a las pocas horas de vida. Oh, Dios mío, quizás me excluiste de la ley general del llanto en aquel asomar de la vida, porque más tarde tendría que llorar mis propios pecados y los ajenos. Sería porque mis lágrimas no se vaciarán, sino por un motivo justo. Pienso tantas cosas que me llenan de agradecimiento y mi amor tan poco proporcionado a tus dádivas. Mi madre, quizás inconscientemente, sorprendía el secreto de Dios, pues cuando más tarde lloraba yo las pequeñas contrariedades comunes a todos los niños, me decía: no llores por esto. Guarda tus lágrimas para que más tarde las derrames por algo digno de ellas. Tanta intuición tenía de mi destino que jamás mimó mis lágrimas. Quería hacerme fuerte en todo. Y no que así fuese su carácter, porque a mi hermano menor le enjugaba las lágrimas y le toleraba los mimos hasta con cierta debilidad. Dios mío, hoy quisiera tener mares de lágrimas para llorar el desconocimiento de ti en el mundo. Aún no me basta la provisión que al nacer me reservaste. Segundo, otra cosa rara, como quien dice, otro indicio de la fuerza que más tarde había de desarrollar en mí contra todas las leyes naturales, fue el que
14 días después de nacida, sin motivo ninguno, estando sola, tirada sobre una cama, volví con un solo movimiento todo el cuerpo. Me puse boca abajo y levanté la cabeza como para buscar algo. Esta operación no volví a hacerla sino a la edad en que todos los niños la hacen, a los 14 días de nacida. Es increíble que después me haya distinguido por la pesantez de los movimientos, por la poca agilidad física, por lo inhábil, en general, para todo esfuerzo físico. Más tarde, cuando salía en compañía de niños iguales, siempre iba atrasada, y si se ocurría saltar o trepar o hacer cualquier maniobra física, había de hacerme a un lado de los demás. Era incapaz. Además, cuando ya haciendo estudios profesionales estudié gimnasia, el profesor se exasperaba conmigo y mi calificación era la más baja. Dios mío, mi oficio de misionera reclamaba hoy que aquel primer acto de agilidad y de fuerza a mis 14 días de nacida hubiera sido el asomar de una cabra. Pero tus pasos son tan diferentes de los de los hombres. Hoy necesito ser cabra y soy tortuga. Y qué bien trepas tú, tortuga, por las breñas, santificando a otros en ejercicio de paciencia y caridad. Muchas veces cuando al despertar te busco, Dios mío, recuerdo aquel levantar de la cabeza primero, aquel buscar algo y me digo, ¡ay! Si desde entonces te hubiera buscado alrededor de mi lecho. Muchos años había de pasar, sin embargo, sin que mi alma te conociera ni tuviera afán de buscarte. Tercero, otra circunstancia rara es la que refería a mi madre con ternura sin igual. No hacía lo que todos los niños hacen en sus envolturas. Con un ligero gemido indicaba las necesidades físicas y no cesaba de darlo hasta que no me veía libre de las ropas. Satisfecha la necesidad, quedaba tranquila entre mis ligaduras infantiles. ¿Qué significaría esta especialidad? No lo sé. Sería puro adorno colocado con gracia en la joya de mi vida natural. Despuntaría entonces mis tendencias a no mortificar a nadie. Despuntaría entonces mis tendencias a no mortificar a nadie. Sería puro adorno colocado con gracia en la joya de mi vida natural. Sería que desde aquella época quería vivirme sola la vida como más tarde me la he vivido. De cualquier modo, estoy muy agradecida de mi Dios hasta por esta circunstancia. Tenía 6 meses cuando me atacó la tos ferina, con tanta fuerza que creyeron que moriría o que mis pulmones quedarían inutilizables. En los mismos días fue atacada también por la misma enfermedad la mujer de la cocina. Ambas nos vimos a la muerte. Al mismo tiempo nos empezó un acceso de tos tan violento, pero como los designios de Dios eran distintos con las dos, en él se ahogó ella, y a mí lograron volverme dándome aires artificialmente. Esta mujer se llamaba Isabel, y llamó la atención sobre ella y las circunstancias de su muerte, porque más adelante necesito hacer alusión a ella. Aún no caminaba cuando comenzó a mostrarse mi carácter burlón. A gatas me puse una ocasión en la puerta de la calle y comencé a hacer ademán de burla, a reírme de un campesino mal vestido que pasaba. Con señas, pues aún no hablaba, invitaba a la niñera para que observara el campesino. Qué pronto, Dios mío, ensayé el ofenderte. No me libré de la corrección materna, pero mi enmienda tardó mucho, porque recuerdo que hasta ya levantadita tenía que luchar con esta tendencia de ser burloncita.
Estamos leyendo la autobiografía de la Madre Laura, fundadora de las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Capítulo 2. Transformación del carácter. Comienza la obra de Dios, hechos dolorosos y terrible pobreza, supuesta orfandad. El Salmo 39, en el verso 3, da la lumbre al capítulo. Él asentó mi pie sobre la roca, dando firmeza a mis pasos. Se transforma mi carácter. No conozco otros rasgos de esa primera época de mi vida, o sea, de la primera infancia. Mi carácter, que despuntaba alegre, se tornó de pronto en serio, algo triste y antipático. Sin duda el retardo del desarrollo físico, debido a la tosferina, que me duró 6 meses, la amargura de la orfandad, que desde antes de cumplir 3 años comencé a sentir, las lágrimas constantes de mi madre, la atmósfera de pobreza rayana en miseria, a que quedamos reducidas por el saqueo que siguió a la muerte de mi padre y derrota de las fuerzas conservadoras, que me marchitaron, arrancando de mi alma de niña las risas y el primer asomo de alegría que comenzaba a despertar, fértil y hasta exagerado. La niña burlona se tornó en mustia y agria. Comienza la obra de Dios. Aquí comienza, reverendo Padre, una labor de Dios muy interesante en mi vida. Recuerdo que hace pocos años un sacerdote, en el momento de encargarse de la dirección de mi alma, quiso conocer cómo se las había arreglado mi corazón con los afectos humanos, y después de largo examen le noté desconfianza. Pero me tranquilicé al examinarme y ver que nada le negaba y que la luz de la conciencia me mostraba la mayor sinceridad. Poco tiempo después, este sacerdote palpó la verdad de mis respuestas y me dijo que probablemente en mi niñez había habido algunas circunstancias que hubieran hecho el trabajo de modelar mi corazón, de modo que no me presentara luchas. Poco entendí, pero quedé bien, pues tampoco me importa entender ciertas cosas. Pero después, repasando mi vida, excitada por las frecuentes preguntas de las hermanas, a quienes mi madre ha dado la clave de algunas particularidades de mi carácter, observé que un agente misericordioso influyó en mi favor a este respecto. Las transformaciones de mi carácter, de que ya hablé, esa transformación comenzó a enfriar, a mi parecer, el afecto de mi madre hacia mí. Se me mostraba menos dulce y delicada conmigo, mas como yo no podía explicarme el cambio de ella, el afecto demasiado tierno que le tenía comenzó a ser reemplazado por un vacío terrible que me hacía sufrir, pero en silencio. Hechos dolorosos y terrible pobreza. Recuerdo que cuando apenas tenía 3 años, se hizo necesario que una de las 2 niñas se separara de la madre, pues se trataba de disolver el hogar ya atacado por el hambre. Naturalmente fue designada Carmelita por ser mayor para este sacrificio. Pero ella, asiéndose fuertemente a los vestidos de mi madre, se desbordó en gritos que atronaron la casa. Yo escuchaba todo, los ruegos de mi madre y sus lágrimas, y veía la resistencia de Carmelita con un sobresalto terrible, porque preveía que el término de la lucha había de ser la determinación de enviarme en su lugar. El corazón se me apretaba y las lágrimas velaban mis ojos, pero sentí el primer ímpetu a los 3 años de sacrificarme y esperé resuelta. Deshaciéndose mi madre de Carmelita, me miró con tristeza, como diciéndome: ¿se irá usted?
Los más amargos fantasmas de orfandad se agolparon en mi mente. El corazón se me partía, pero le di un sí, resuelto, que mostró a mi madre el partido que había de tomar. Luego, tranquilizando a Carmelita, que había de quedar con ella, se me acercó y me hizo la más amarga caricia. Me entregó a un tío, pues iba a la casa de la abuela paterna. Todavía me retrata la imaginación una cuesta larga y triste por donde me subieron. Iba bañada en lágrimas, pero sin dar una queja ni un grito. El camino fue un manantial de reflexiones. Mi padre, muerto hacía poco, mi hogar deshecho, mi madre hecha un pozo de lágrimas, y ya lejos de mí me mostraron la vida muy oscura y dieron la primera noticia de que inevitablemente había de sufrir. Esa fue la primera lección de la vida, que quedó grabada en mi alma y que ha sido semilla fecunda de bienes. A ella debo el no haber estado engañada y por consiguiente el que el engaño me sea extraño. Veo esto hoy, reverendo Padre, como un fondo oscuro, tenebroso, porque aún no conocía a Dios. Si ya Él hubiera hecho su entrada en mi entendimiento siquiera, mi dolor no hubiera sido tan hondo, hubiera sido como una noche con estrellas. Pero Dios mío, si tu luz estaba ausente, ¿qué había de ser el dolor en un corazón de 4 años, sino una noche sin estrellas? Hemos leído hoy hasta la página 31 del libro que tan amenamente escribió la madre Laura Montoya Upegui, la negra, como cariñosamente la llamaba mi madrina Judith, a ella su amiga del alma, porque ella ha venido bondadosa a visitar el sosiego de esta casa. Loores a su nombre, loores a su escritura. La amamos, Madre Laura. Laurel eterno.